Desde los albores de la humanidad, las grandes civilizaciones han surgido, florecido y, en muchos casos, desvanecido como si nunca hubieran existido. Imponentes imperios, que dominaron vastas tierras, construyeron maravillas que desafiaron la comprensión de su tiempo y dejaron un legado que ha quedado grabado en las ruinas de sus ciudades olvidadas. Sin embargo, sus destinos no fueron eternos. Hoy, nos adentramos en los oscuros pasillos de la historia, donde los ecos de estas civilizaciones perdidas aún resuenan, desafiándonos a descubrir lo que una vez fue y lo que se nos escapa. Comencemos nuestro viaje en el antiguo Egipto, tierra de faraones, templos y pirámides. Esta civilización, que se extendió durante más de 3000 años, sigue siendo un enigma. En la cima de su poder, Egipto era un faro de conocimiento y riqueza, pero, poco a poco, la grandeza de los faraones comenzó a desmoronarse. ¿Cómo pudo caer una civilización tan poderosa? Las invasiones extranjeras, las luchas internas y los cambios climáticos marcaron el fin de su dominio. Sin embargo, a pesar de su caída, las pirámides siguen desafiando al tiempo. ¿Qué secretos guardan estas estructuras, que han resistido más de 4000 años? Los antiguos egipcios comprendieron algo que nosotros aún no entendemos completamente: su conexión con lo divino, con los astros, con el más allá. La historia de Egipto nos recuerda que, incluso cuando creemos que algo es eterno, el tiempo es el verdadero dueño de todo. Lejos de las dunas del desierto, en la costa de Italia, encontramos la ciudad romana de Pompeya. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, una erupción del monte Vesubio borró la ciudad de la faz de la tierra en cuestión de horas. Sin embargo, Pompeya no se desvaneció sin dejar una huella. Hoy, es una cápsula del tiempo, una ciudad congelada en el mismo momento de su destrucción. Pero, ¿por qué no evacuaron? ¿Hubo señales previas de la erupción? Algunos supervivientes dejaron escritos, pero las preguntas siguen siendo incontables. Pompeya, en su destrucción, nos habla de la fragilidad humana ante la naturaleza y el misterio del destino. Y mientras recorremos sus calles, entre casas y templos cubiertos por cenizas, podemos sentir la vibración de un mundo que de repente, y para siempre, quedó en silencio. Ahora, cruzamos el océano hacia Mesoamérica, donde la civilización maya alcanzó un nivel de sofisticación impresionante. Los mayas, que dominaron gran parte de América Central, eran expertos astrónomos, matemáticos y arquitectos. Sus ciudades, como Tikal y Palenque, eran magníficas. Pero hacia el siglo IX, la mayoría de las grandes urbes fueron abandonadas sin explicación. El misterio de la desaparición de los mayas sigue siendo uno de los más desconcertantes de la historia. ¿Fue una guerra interna, o tal vez un cambio climático que desató una crisis agrícola? Los grandes templos que dejaron atrás, sin embargo, siguen hablando de un pueblo que entendió las estrellas y el tiempo como pocos, dejando detrás un legado que aún tratamos de descifrar. Al sureste de Asia, otra gran civilización desapareció de la noche a la mañana: el Imperio Khmer, que floreció alrededor de la ciudad de Angkor. La majestuosidad de Angkor Wat, su templo más grande, sigue siendo un testimonio del esplendor de un imperio que llegó a abarcar territorios vastos. Pero, al igual que las otras grandes civilizaciones, el Imperio Khmer cayó. Los expertos sugieren que las invasiones y la lucha interna fueron factores clave, pero muchos también creen que el clima, la sequía y la caída de los sistemas agrícolas fueron decisivos. Lo cierto es que, tras siglos de esplendor, Angkor fue abandonada repentinamente, y sus habitantes desaparecieron. El misterio de su caída nos recuerda que la tierra y la naturaleza siempre tienen la última palabra. En el subcontinente indio, la civilización del Valle del Indo se extendió durante milenios, creando una de las culturas más avanzadas del mundo antiguo. Sus ciudades, como Mohenjo-Daro y Harappa, contaban con un sistema de drenaje y urbanismo que aún asombra a los arquitectos modernos. Sin embargo, su desaparición es otro misterio no resuelto. ¿Una invasión? ¿Un desastre natural? Los artefactos y escrituras de esta civilización aún no han sido completamente descifrados, lo que solo aumenta el enigma de su desaparición. Las ciudades quedaron vacías, sus secretos enterrados bajo las arenas del tiempo. Finalmente, volvemos a Occidente, a la antigua Mesopotamia, cuna de la escritura y la civilización. Los sumerios, babilonios y asirios construyeron imperios en las fértiles llanuras entre los ríos Tigris y Eufrates. Las ruinas de Babilonia y Nínive aún nos hablan de un poderío sin igual, pero, al igual que las demás, estos imperios se desintegraron. ¿Qué destruyó Mesopotamia? ¿Fue la invasión de los persas, los cambios en el clima, o una guerra interna interminable? Las tablas cuneiformes, aunque nos dan pistas, nunca revelan toda la verdad. Pero, al final, lo más desconcertante no es cómo desaparecieron, sino que dejaron atrás. Los vestigios de estas civilizaciones perdidas son las huellas de un tiempo olvidado, un tiempo que una vez fue el centro del mundo. Sus secretos, sus logros y sus caídas siguen siendo un misterio que nos desafía a mirar al pasado y a preguntarnos si nosotros también seremos recordados o si, como ellos, seremos tragados por la eternidad. El legado de estas civilizaciones no solo reside en sus monumentos, sino en las preguntas que nos dejaron. Porque, al igual que sus ruinas,
nuestras propias vidas también dejarán una huella. Y la historia, esa vieja narradora, sigue esperando el momento en que podamos desentrañar todos los secretos de estos mundos perdidos.